Buen día, mi nombre es Eduardo Moisa. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre Generic Routing Encapsulation, o también conocido como túnel GRE. Túnel GRE básicamente fue creado por Cisco y sus funciones iniciales fueron poder transportar tráfico no IP sobre una red IP. Otras funciones fueron también habilitar comunicación de datos hacia la nube, pero hoy en día es ampliamente utilizado para poder transportar cualquier tipo de tráfico sobre redes a las cuales nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, el caso más común es sobre Internet, poder habilitar la comunicación entre dos puntos sobre Internet. Vamos a conocer algunas características o puntos claves que son importantes en GRE y que tenemos que tenerlos en mente al momento de hacer cualquier implementación. Como lo mencioné previamente, es un protocolo creado por Cisco. Este protocolo encapsula por defecto, no encripta el tráfico, que quiere decir que puede ser vulnerable a ciertos tipos de ataques como the man in the middle, que básicamente puede existir una persona con un sniffer y puede estar viendo el tráfico que yo estoy transportando desde el punto A hacia el punto B. Si yo quiero colocar un nivel de seguridad, yo puedo utilizar IPsec. Ahora bien, también cabe mencionar que este protocolo tiene un overhead de 24 bytes. Estos encabezados, uno es el encabezado GRE, que incluye instrucciones o parámetros o banderas que son utilizados para la comunicación. El otro encabezado es el IP externo, que cuenta con 20 bytes. Este básicamente incluye la dirección IP y de origen con la cual se va a crear el túnel. Si lo queremos ver de esa manera, nosotros estamos incluyendo el overhead de 24 bytes. Para el encabezado GRE son 4 bytes y para la IP externa 20 bytes. Y esto lo incluimos en el formato del paquete actual. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros debemos de utilizar un MTU menor cuando utilicemos o implementemos GRE. Por lo general el MTU de las interfaces físicas es de 1500 bytes. Entonces nosotros tenemos que restar estos 24 bytes para evitar la pérdida de paquetes. Adicional, yo tengo que recalcular el tamaño máximo del segmento TCP para evitar congestión, que por lo general son 40 bytes, lo que se mantiene como buena práctica. Entonces yo tengo que considerar ese valor al momento de configurar un túnel GRE. Todo esto lo vamos a ver ya en el momento en que ya estemos configurando nuestro túnel. Aparte de eso, Tunnel GRE tiene la flexibilidad de poder utilizar o poder habilitar la comunicación para cualquier tipo de tráfico, incluyendo cualquier tipo de protocolo de enrutamiento. Entonces, sí es importante porque no necesitamos o no es afectado si nosotros tenemos un NAT. Nosotros podemos utilizar o indicar por dónde queremos que el tráfico fluya. Entonces, en este caso sería a través de un túnel GRE. Aparte de eso, es considerado también stateless, lo cual significa que no mantiene información de sesiones ni tampoco contiene un mecanismo de control de flujo. Como punto clave es importante que en el momento en que ustedes planifiquen la implementación de un túnel GRE, lo primero que deben hacer, y esto es casi que una regla de oro. ¿Por qué? Ustedes tienen que verificar la comunicación de las direcciones IP que van a estar involucradas en la creación del túnel. Esto es muy importante porque les va a ahorrar a ustedes tiempo en el momento de hacer troubleshooting. Entonces, tómenlo muy en consideración. Las direcciones IP que van a ser parte del túnel tienen que tener comunicación. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la demostración. Veamos nuestra topología. En la topología nosotros nos vamos a enfocar únicamente en 4 routers, R1, R2, R3 y R4. En R1 y R2 van a simular que son Internet y vamos a tener tanto R1, R3 como R4 comunicación con estos routers a través de OSPF. Quiere decir que estos 4 routers, digamos de la parte externa, de la parte
simulando que es una red externa o internet, vamos a estar utilizando OSPF. Mientras que vamos a simular que tenemos detrás de R3 y R4 una red interna donde existen otros dispositivos. Pero para eso vamos a utilizar las loopback 0 tanto R3 como R4 y estas van a estar bajo EIGRP. Eso es lo que vamos a hacer. Si lo queremos ver de esta manera, vamos a habilitar la comunicación de una oficina central, en este caso que será R3, con una sucursal que en este caso sería R4 y todo a través de internet. Para eso, como les mencionaba, vamos a utilizar OSPF. Para la red interna, o sea las loopback 0, vamos a utilizar EIGRP. Entonces vamos a habilitar la comunicación entre R3 y R4 a través de EIGRP sobre el túnel GRE. Vamos a colocar EIGRP. Para la red interna de estos routers y para en internet vamos a utilizar OSPF. Ok, vamos a tener todo esto va a ser red externa. Ok, entonces revisemos nuestra configuración. Ok, R1 tenemos nuestro direccionamiento bajo las respectivas interfaces y tenemos también el protocolo OSPF para simular internet. Entonces aquí tenemos el segmento de red que me conecta con R1 y R2 y el segmento que me conecta con R1 y R3. En el caso de R2, similar. R1 y R4. Y en los equipos de bordes de mi red interna, que serían R3 y R4, únicamente tengo la loopback, tengo el protocolo OSPF que me comunica con R1 para simular internet y nada más. En R4, similar. Tengo mi loopback y tengo mi protocolo OSPF. Entonces vamos a dar inicio y lo que vamos a hacer primero es verificar la comunicación entre las direcciones IP que van a ser parte del túnel. Entonces, ¿cuáles son estas direcciones IP? En este caso, en R3 sería la 10.13.03 y en el caso de R4 sería la 10.24.04. Entonces, veamos si existe comunicación a la 10.24.04 desde la 10.13.03. Y tenemos comunicación. Solo verifiquemos en el caso de R4, a pesar de que el ping es recíproco y ya en R3 verificamos que hay comunicación en ambas vías, solo verifiquemos en R4 por si acaso en algún esquema nosotros podemos tener una ACL que me bloquee algún tipo de tráfico. Entonces, pin 10.13.0.3 con origen 10.24.04 y un repeat de 10. Ok, tenemos comunicación, no hay ningún problema. Entonces vamos a proceder con la configuración del túnel. Lo primero que tenemos que hacer es crear una interfase lógica, un overlay, interface tunnel, y aquí nos va a solicitar un identificador. Aquí puede ser cualquier valor, desde 0 hasta este número. ¿Okay? Es importante que ustedes sepan de que cada router puede tener un identificador distinto y les va a funcionar sin ningún problema. Pero yo les recomiendo, no solo por estética, sino que para ahorrarse un tiempo en troubleshooting, coloquen el mismo identificador en ambos extremos. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar 34 como identificador. Vamos a estar alineados con R3 y R4. Entonces, R34. Luego nos va a solicitar una dirección IP. Nosotros vamos a utilizar el segmento 192.168.34.0, pero en este caso para R3 le vamos a colocar la IP .3 con su respectiva
máscara de subred, en este caso de 24 bits. Entonces recordemos, cada túnel debe tener o debe utilizar un segmento de red. Muy bien, una vez que hemos creado la configuración el direccionamiento, vamos a colocar quién va a ser la dirección IP de origen y de destino. En este caso lo vamos a utilizar, lo vamos a aplicar con el comando tunnel source, y aquí nos va a solicitar una dirección IP de origen o una interfase de origen. En este caso, si fuera la IP, fuera la 10.13.03, y si fuera la interfase, sería la Ethernet 01, que son mis interfaces de salida o las que van a estar generando la comunicación del túnel GRE. En este caso me voy a enfocar más que todo con la dirección IP 10.13.0.3. Y luego tengo que colocar el destino. ¿Cuál va a ser la dirección IP de destino con la que yo voy a crear el túnel? Tunnel destination, y aquí yo te voy a colocar la dirección IP de R4, que sería 10.24.04. Muy bien. Una vez creado esto, revisemos la configuración. Túnel 34. Y aquí tengo esta información. ¿Me va a funcionar solo con esto? Sí. Pero si yo lo quiero aplicar de manera óptima, tengo que hacer caso a lo que mencionamos en la primera imagen, que era lo de el encabezado GRE y el encabezado de la dirección IP externa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Si yo me doy cuenta, Show Interface Ethernet 01, que es mi interfaz de salida, yo tengo un MTU de 1500 bytes. Lo puedo ver acá. Entonces, para evitar problemas en pérdida de paquetes, yo voy a configurar en mi túnel un MTU menor. Recordemos que el overhead de los túneles GRE es de 24 bytes, entonces yo tengo que restarle 24 bytes a 1500, lo cual me da un valor de 1476. Entonces coloco IP MTU 1476. Okay. Recordemos también que tenemos que hacer un recálculo del tamaño máximo del segmento de TCP. Esto es para evitar la fragmentación de los paquetes. Entonces, la buena práctica dice que tiene que ser 40 bytes menor al MTU. En este caso, si yo le resto 40 bytes al MTU de 1476, yo voy a tener un segmento máximo de 1436. Entonces yo voy a colocar ese valor con el comando iptcp ms tcp adjust mss, y luego voy a colocar el valor de 1436. ¿Ok? Vamos a realizar la configuración en R4, Interface Tunnel 34, con la dirección IP 192.168.34.4 y su respectiva máscara de subred. Ok, Tunnel Source sería la dirección IP 10.24.0.4 y Tunnel Destination sería 10.13.03. Vamos a configurar nuestro MTU, IP MTU 1476, y el TCP Adjust MSS con 1436. Ok, revisemos la configuración. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar tanto el túnel como las interfaces loopback dentro del protocolo de enrutamiento EIGRP. Pero antes de eso, verifiquemos si existe comunicación entre estas loopbacks. Ping a la dirección IP 3333 con un origen loopback 0, y le vamos a colocar un repeat de 10. Ok. Destino, origen, y no tenemos comunicación.
De igual manera va a pasar con R3. No hay comunicación. Entonces, cuando yo habilite IGRP, porque lo tengo que hacer en el túnel, voy a habilitar ya la comunicación en estas interfaces loopbacks. Entonces, vamos a comenzar con R3 haciendo o aplicando EIGRP. Entonces, router EIGRP, vamos a colocarle un valor 34 para que sea referente a los routers, no AutoSummary, y aquí vamos a colocar la dirección IP de la loopback y la dirección IP del túnel o el segmento de red. Network 3333 con su máscara de 32 bits. Network 192.168.34.0 con su respectiva máscara. Muy bien. Hacemos lo mismo en R4. Router EIGRP34, no AutoSummary, Network, la loopback y ahora el segmento de red del túnel GRE. ¿Ok? Y podemos observar que ya se hizo una adyacencia entre R3 y R4 a través del segmento 192.168.34.0 que es el túnel. Entonces yo reviso Show IP Interface Brief. Túnel 34 ya aparece up. Entonces está funcionando correctamente. Y vamos a revisar también en R3. Show IP Interface Brief. Ok. El túnel 34 también ya aparece habilitado. Revisemos ahora la comunicación entre la loopback 0 de R3 y la loopback 0 de R4. Tengo comunicación. Veamos en R4. También tengo comunicación. Hagamos un tracer. Numeric. Y veamos por dónde se está yendo. Se está yendo a través del túnel. No se está yendo la comunicación a través de las interfaces físicas que pasan de R3 a R1, de R1 a R2 y de R2 a R3. Todo se está yendo a través del túnel GRE. También podemos verificar a través de la tabla de enrutamiento por dónde estamos conociendo ese destino. Show IP Route 444 y aquí me dice. La estoy conociendo a través del túnel 34. También vean esta información. MTU 1476 bytes, que fue lo que nosotros configuramos bajo el túnel GRE en ambos extremos. Muy bien, eso sería todo. Nuevamente muchas gracias, que se encuentren bien.